tenemos un seminario que comenzará para el día, creo que después del día 14 o 17 de abril, ¿no? 14, 15, 16, 17, 14 de domingo. Así que el 16, 17 de abril es posible que comencemos ese día. Bien, así que estamos trabajando en los temas y mientras tanto pues adelantamos un poquito en cuanto a algunas cosas que tienen que ver con este concepto de ser los instrumentos de Dios. Yo sé que esto es un tema que debe estar aclarado en varias cosas. Sobre todo vamos a comenzar, como dije hace un ratito, en forma no de jarana, pero sí siempre se comienza por el principio. Y el principio pues tenemos Génesis. Yo escogí aquí esta noche lo que dice Génesis 1, 26 y 27, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y se supone que sea el hombre, de todas las cosas creadas, de todas las cosas que están a su alrededor. Ahora, nosotros no vimos ese hombre en todo lo que tenemos de Biblia o Escritura, como usted quiere llamarle, lo que es el libro que usaban los hebreos de la ley, donde están los 5 libros de Moisés, donde estoy leyendo, parafraseando lo que dice Génesis 1:26. Y sabemos que están después todos los libros, los 5 de Moisés, y los profetas, y los salmos, Job, y los libros de Cantar de Cantares, el Eclesiastés, todo lo que envuelve lo que es la actividad de esos tantos miles de años que ellos estuvieron trabajando para la venida del Hijo de Dios. Y ustedes saben que ahí está también la historia, las veces que ellos se desviaron del propósito, que tomaron entonces interpretaciones de ellos mismos, y entonces terminó todo disgustando al Señor. Ellos entonces entran en aquella palabra que está escrita en los Salmos, donde dice que antes que pasara esto está escrita, y dice que los edificadores desecharon la piedra para edificar, y la piedra angular en el Nuevo Testamento dice vino a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, piedra que hace tropezar. ¿Por qué? Entonces explica el apóstol, explica porque tropiezan en la palabra, no dice en la escritura, sino dice en la palabra, a lo cual fueron destinados. Y hemos visto dos o tres cosas aquí. Primero, que hubo gente como tú y como yo, normales, gente que tenían que ver con el propósito de traer a Jesucristo, esto es, a traer el Mesías a la tierra, que viniera el Cordero, y esta gente tenía que trabajar por años, 1000 años, 2000 años, 3000 años. Bueno, y cité también cuando ocurrió el asunto de que ellos se envanecieron y tomaron esto como el trabajo de ellos, y el pecado básico de Israel, donde disgustó, lo digo por segunda vez, al Señor, fue cuando ellos entonces tomaron las cosas y desecharon el Espíritu, desecharon al Señor. Y lo mejor una de las escrituras mejores que hablan de esto está en el profeta Isaías, donde dice: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y entonces en ese capítulo 1 las palabras del profeta están describiendo el estado de Dios, donde dice: no dan asco vuestras fiestas solemnes, vuestras fiestas, no dice, las fiestas solemnes son del solemne, donde Él tiene su presencia. Así que ya eran desde entonces las fiestas de los judíos. Yo no sé si ustedes han leído en el Nuevo Testamento donde dice había una fiesta, la de los judíos, no dice la fiesta de Jehová. Sin embargo, ustedes saben que las fiestas de Jehová son aquellas fiestas, aquellas celebraciones que tenían que cumplir ciertos ritos y ciertas cosas, en donde ellos se preparaban, sobre todo cada sábado o cada viernes en la tarde, donde entonces comenzaban el Shabbat, y el Shabbat puede ser el sábado de reposo,
donde ellos utilizan, y inclusive todavía en la religión judía que nosotros tenemos en el display, así en el tiempo que estamos viviendo aquí, hay, estas religiones judías son farisaicas. Pues, ¿por qué son farisaicas? Y en este tiempo ellos también usan el Shabbat, o sea que no dejan de usar la escritura. Y en aquel tiempo que ellos hacían esto, pues lo hacían porque lo hacían por ley y todo, pero nosotros debemos entender esto. El día de reposo para nosotros es el Señor, es el reposo, porque Él terminó la obra, como también el Padre terminó la obra como dice en Génesis. Y interesante es que por esa razón ellos no recibieron a Jesús. Y eso todos sabemos en la Escritura, en lo que es los 4 evangelios. Pero todo esto vemos que ellos califican para ese trato o esa definición de la piedra que desechan los edificadores. Por eso no reconocen a Jesús, porque el estado de ellos es un estado sin el Espíritu de Dios religioso. La presencia del Señor no estaba en medio de Israel. Y la presencia del Señor es precisamente la base en nosotros como hijos de Dios, para que nosotros podamos ser confirmados en el pacto y también podamos ser edificados. O sea que el propósito de Dios de traer al Mesías se cumplió, pero ellos privaron, que el pueblo, la gente sencilla, la gente, los privaron de esa gran bendición. Como se recuerdan, como David, que tuvo el tabernáculo, lo puso en una tienda y él puso a todos los cantores y o sea, que hizo que todo Israel, toda Jerusalén ahí pudiera participar de una presencia que no solamente estaba representada ahí por el arca, en aquella tienda cerrada, pues no se podía ver, sino que también el Espíritu de Dios se movía en los espíritus de ellos. Y de ahí que nosotros conocemos el cántico nuevo, el cántico de David, el cántico en el Espíritu, que es el cántico, es una expresión cuando el Espíritu de Dios y nuestro espíritu hacen una unión y formamos un solo espíritu con Dios, pues hay un cántico de expresión. Y ese es el cántico de expresión que en este día, en muchas iglesias, en muchos lugares, se escucha. Eso no lo enseñó nadie, no lo enseñó ninguna doctrina, no lo enseñó ningún hombre, ningún ministerio. Esto es un producto de la realidad, de una realidad de Dios en el hombre. Okay, lo decía también que la religión judía de este día es una religión farisaica porque, para así describirla, porque saben que en el tiempo de Jesús no solamente estaban los fariseos, habían saduceos y 3 grupos más, que no tengo los nombres aquí ahorita, pero están ahí. Es porque, miren, para ser un sacerdote en el tiempo, según bajo la ley, tenía usted que ser levita, ¿ve? O tenía que venir de la línea de Aarón para ser el sumo sacerdote, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Que en este día, para ser un sacerdote, un rabino, la persona que es rabí o rabino, bueno, primeramente tiene que ser judío, convertido. Ahora, si es una persona gentil y se convierte al judaísmo, entonces tiene oportunidad si es que cumple todos los requisitos. Pero al igual que en la iglesia cristiana, se estudia para ser sacerdote. Nosotros no lo llamamos sacerdote, por ejemplo, identificados con el Evangelio. Nosotros identificados con el Evangelio, pues decimos pastores o ministros o los 5 ministerios, ustedes saben. Pero realmente, si usted va a una universidad y estudia teología y se le gradúa, usted puede ser pastor de cualquier iglesia que te puedan recibir. Y claro, lo vemos así porque somos gentiles, ¿no? Y como gentiles, pues no sabemos, no tenemos que venir de una línea de levitas, ni tenemos que venir de Aarón. Recordando que de ambos pueblos hizo un hombre, haciendo la paz. Nosotros sabemos que es judío, el verdadero judío, aquel que está
se deja circuncidar en su corazón, o que se ha sido circuncidado en su corazón. O sea, que Dios ha tratado con lo íntimo de su carne. Y el corazón pues determina, está señalando el centro de toda la vida, porque no solamente es el corazón físico, sino que ahí también está el corazón psíquico y también el corazón espíritu. O sea, si nosotros pudiéramos señalar en nuestro cuerpo un lugar donde está el centro de nuestra vida, todo el mundo podría señalar su corazón. Y la misma escritura dice, pues los pensamientos salen del corazón, las malas intenciones, las buenas cosas, los buenos sentimientos, los malos. Quiere decir que el corazón pues tiene una expresión. Y claro, el sistema nervioso nuestro pues está repartiendo todo lo que el hombre piensa. Entonces si nosotros en este día hemos tenido la gran dicha de que Dios y nosotros formamos un solo espíritu, es tiempo que nosotros ya comencemos a vernos como uno con Dios, que no tengamos que la diferencia entre un espíritu del Espíritu Santo y nuestro espíritu. Si nosotros creemos que somos, que estamos tan manchados, que tenemos tanto pecado, que no sabemos cómo limpiar ese pecado, que no somos dignos de que el Espíritu Santo y nuestro espíritu pues estén entrelazados, pues entonces es distinto. Pero si nosotros llegamos a la realidad del espíritu, donde por sus llagas fuimos sanados, hemos sido sanados por su sangre, pues fuimos limpios, y Él nos ha declarado santos, y por todos los apóstoles, todos declaran que el hombre que cree en Jesucristo, que tiene la conciencia de la unión con Dios, es un hombre bajo la justicia de Dios, bajo lo que es la salvación, y somos perfectos. Ahora, una vez que estamos ya en esa realidad, en esa realidad de nuestro ser, pues sabemos que Dios tiene una meta con nosotros. Y he estado analizando algunos escritos, algunas personas que, por acá y por allá y todo, y me he encontrado muy pocas personas que hablan de naturaleza. Inclusive esta tarde estábamos viendo ahí un documental, algo que hablaba del cambio, el carácter, pero todavía no, hay mucha gente que no se atreve a ver el cambio total de espíritu, alma y cuerpo. Teniendo nosotros una herencia tan grande, entonces, ¿por qué razón? Bueno, por la razón siguiente. Dios le dio 2000 años al hombre, y en esos 2000 años, el hombre son 2 días. Y en esos 2 días, pues, ha estado lo que llamamos el pueblo de Dios, la iglesia, como usted quiera verlo, ha estado en el desierto, ha estado, pues, en un trato donde ha habido mucha manifestación de la serpiente, tirando el agua contra la mujer, como dice Apocalipsis 12, y entonces pues en ese tiempo pues dice, el mismo Señor dice, yo al tercer día voy a perfeccionar mi obra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es perfección de la obra? Perfección que yo sepa es llegar a un punto del diseño. Si yo no tengo los planos, si yo no me vienen los planos de esta casa, yo quiero traer una restauración a esta casa, o quiero restaurarla, quiero ver qué cosa es lo que está mal, porque algo funciona mal. Entonces hay un conocimiento, hay algo que nosotros sabemos que algo funciona mal, y nos damos cuenta por los planos, en este caso la revelación de un Hijo de Dios, nos damos cuenta que hay muchas cosas por restaurar. En los últimos años hemos visto la restauración del tabernáculo de David. No por gusto tenemos aquí esta noche a hermano Aguilar, porque es un hombre que siempre ha cantado para el Señor, y bueno, Dios le dio una voz a él de mariachi, ¿no? Y ahí, bueno, pues, entonces fíjese que lo primero que se restauró en el tiempo que estamos viviendo, en el siglo pasado, 1968 en adelante, después del movimiento carismático, las iglesias evangélicas también comenzaron a tener las experiencias del Espíritu de Dios, las experiencias que solamente se veían bien marcadas en los grupos pentecostales, o en la iglesia pentecostal, no decir grupos, sino iglesia pentecostal, de 1906 en 1910 en adelante.
pero ya entonces ahora entró en los metodistas, en los presbiterianos, bautistas, de todos. Inclusive no recuerdo cuando me invitaron a una iglesia wesleyana, compartido con algunos hermanos, en Georgia, y fuimos allá y nos quedamos sorprendidos, porque ellos estaban haciendo en el templo lo que nosotros hacíamos en el apartamento nuestro, que invitábamos a los hermanos y cantábamos, alzábamos las manos y cantábamos en el espíritu, y había profecías, y había cosas de Pentecostés moviéndose. Y entonces pues llegamos allí, toda la gente aquellos americanos, esa iglesia de wesleyana es metodista, con las manos levantadas, y ellos cantaban el espíritu, y algo fue una cosa bien preciosa. Y después pues en la historia de todo, como ha pasado un poquito de años, de 1968, de 1970, que fue cuando conocimos este mover del espíritu, en el año 76, 73, 74, 75, 76. 76 estábamos en Georgia, ¿no? Sí. Sí, ahí el Señor nos llevó para aprender. Y entonces estando allí, pues conocimos muchas cosas que tenían que ver con el desarrollo de lo que es el Espíritu de nosotros, pero el Señor no nos enseñaba, el Espíritu no nos enseñaba que éramos pentecostés o pentecosteses, sino que era algo más. Y hasta que aprendimos que realmente era el tiempo de restauración, y lo primero que se restauró es lo que es la oración a Dios a través del corazón del hombre. Habían cánticos, había música, habían himnos, como coros, como decíamos, pero había una expresión de la unión de Dios con nosotros, y fue entonces restaurada. Hasta la fecha, pues, no podemos enseñar esto, pero sí podemos mostrárselo a los demás. Y al mostrárselo a los demás, pues puede inspirar a otros a que también tengamos esa libertad de poder nosotros, eso como lo hacía David, el cantor de Israel. Estamos mirando todas estas cosas, vemos que todavía falta, pero ¿qué es lo que falta para restaurar? Tendríamos que conocer los planos. Como le estaba diciendo, esta casa necesita restauración, pero ¿cómo va a necesitar restauración? Porque cuando algo no funciona como fue diseñado, pues entonces se necesita restaurar. En este caso puede ser un reloj, un reloj que tiene una sola patita, pero usted se imagina la patita de la otra, ¿no? Una patita corta y una larga. Entonces usted se lo imagina, quiere decir que necesita. Si fue diseñado para que diera minutos y segundos y da minutos nada más, tiene que repararse, tiene que ir a restauración. Y así sucesivamente todas las cosas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué es lo que nosotros necesitamos restaurar? Bueno, pues hemos estado viendo algunas de las clases de TED, han estado donde dice que lo primero que se restauró, siguiendo la historia de Israel, pues lo primero que se restauró cuando ellos tuvieron que regresar, y fueron allí en Nehemías, y se ve en esos capítulos que lo que primero que se restauró fue el altar, o sea, el lugar de adoración a Dios. Entonces estamos bien, estamos siguiendo la historia de hace poco, porque hay una historia más larga hacia atrás, que solamente podemos llegar allí a través de los que han estudiado y lo que nos han dicho los antiguos. Pero todo esto nos lleva a nosotros a una realidad. El Señor está revelando qué es un hijo de Dios, cómo es un hijo de Dios, y todo lo que falte para alcanzar entra en lo que es la restauración y entra en lo que es la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un cuerpo de muchos miembros. No es el hermano Pablo aquí nada más, no es el otro hermano que está allá, no es el hermano de la iglesia bautista acá, sino es un cuerpo de muchos miembros. Y ese cuerpo de muchos miembros pues entra en la etapa de perfección. Y la etapa de perfección, como le estaba diciendo hace un ratito, no es perfección solamente del carácter, por ahí comienza. ¿Por qué? Porque en la perfección
yo tengo que edificar y yo tengo también que edificarme. Yo tengo que trabajar para mí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, trabajar por la comida que no perece, que a vida eterna permanece. Entonces, ¿qué yo hago con la esperanza de ser un hijo de Dios? Si no lo sé, alguien me lo tiene que decir. Ahora te pueden decir, bueno, tú eres un hijo de Dios y sí, tú eres eterno y te vas en espíritu la eternidad para cantar allá en el cielo, sacar tus palmitas y bueno, si tú crees eso, bueno, pues no es totalmente eso. Nosotros somos hijos de Dios y la salvación la tenemos, es la salvación completa de Jesucristo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces se necesita escuchar, que eso es, pero todavía aún escuchando que yo, espíritu, alma y cuerpo significa, es más que la salvación del espíritu, porque envuelve lo que es el carácter y lo que es la imagen, lo que es la manifestación, y eso es lo que el Señor Jesucristo habló. Obras mayores que las que yo hago, ustedes las harán. Y también entonces después viene el apóstol Pablo enseñando lo que es a la iglesia, y el apóstol Pablo dice, nosotros los perfectos pensemos una misma cosa, sintamos una misma cosa, dice, vayamos a la meta, a la perfección, al premio del supremo llamamiento. Entonces hay un llamamiento. Entonces se empieza a escuchar por el Espíritu de Dios este asunto de ser transformado, de ser llevado a la imagen de nuestro hermano mayor, porque si somos carne de su carne y hueso de su hueso, pues tenemos que ser completamente irreprensibles. Pero no somos irreprensibles completamente. Podemos ser reprendidos. Donde único no hay ley, donde no se puede reprender nada, porque no tiene por qué, es precisamente en el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es un hombre, es el amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En él no hay ley ninguna. El fruto del Espíritu, pues es, ¿quién es? El Hijo de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios. Y cuando decimos hijos de Dios, ya comenzamos a pensar un poquito, porque espérate, antes decíamos, ahí mataron a un hijo de Dios allá afuera, le arrolló un carro. No decíamos, mi abuela me regañaba si yo decía matar a un hombre ahí. No, un hijo de Dios. Porque la religión que ellos tenían y todo era por respeto. Y no decíamos un cristiano, sino un hijo de Dios. Pero un hijo de Dios, en estos momentos, viene un pensamiento y dice, un hijo de Dios es Dios. Porque si yo tengo en mi casa un perrito, una perra, y nace perrito, no le va a llamar gatito, le va a hacer, siguen siendo perros. Entonces, ¿qué cosas somos nosotros como hijos de Dios? Somos Dios, Diositos. Somos Dios hechos carne. ¿Acaso no hemos leído muchas veces donde dice, y el verbo se hizo carne? Claro que es fácil para nosotros recibir una enseñanza que, como la que nos daban a nosotros cuando éramos pequeños, en la Iglesia Católica, donde Jesucristo era Dios. Nunca nos enseñaron como hombres. Hombres éramos nosotros. Y los santos, no, los santos también. Yo tenía una confusión porque había un cura ahí que era San Juan Bosco ahí en mi casa. Y yo decía cuando chiquito, bueno, dice que es santo, pero yo veo que es cura, porque está vestido de cura, el sacerdote. Y entonces después venía, bueno, Santa Fulana, Santa Gil, y bueno, yo, de alguna forma se filtraba de que, bueno, ese representa a la Virgen María. Pero después vemos Santa Teresa de Jesús, pero era una mujer como, bueno, es que fueron muy piadosas, muy santas. Pero entonces comenzaba yo a poner entonces una jerarquía ahí. Jesús es Dios y toda esta gente. El caso que, no me iban a sacar del error ni nada, porque yo tampoco preguntaba nada, solamente observaba. Y la gente que me quería tenía esos cuadros ahí, los que me amaban. Así que por una razón estaba un Jesús ahí vestido de romano con un corazón con fuego así, en el corazón. Y siempre yo decía, ¿por qué se le ve el corazón ahí? ¿Por qué esto tiene abierto? Bueno, el caso es que para mucha gente Jesucristo es solamente Dios, como lo ha presentado las distintas religiones. A mí me hizo mucho bien cuando, en los días que vino
Estuvimos allá, Trinity Nombrano, porque ahora ustedes se recuerdan a Trinity Nombrano, se recuerdan parte de su vida de ustedes, de unos hermanos que están acá, que viven allí, hermano Aguilar y Angelita. Pues vino y por primera vez, por segunda vez, había escuchado, y el hermano Frank trajo una enseñanza con el hermano Ballesteros, que fue quien invitó para ese lugar, el hermano Muñoz y yo. Entonces él habló y puso o expuso a la persona de Jesucristo como hombre. Yo recuerdo que él decía, comía, iba a la sinagoga, hacía todas las cosas como, ¿ve? Y eso me hizo mucho bien a mí, aún ya siendo pastor y todo, era más lo que yo veía a Jesús. De entrada, yo comencé a leer el Nuevo Testamento a través de Juan, y Juan lo presenta maravillosamente, no como nuestro hermano mayor, sino como Dios mismo, uno. Y eso me hizo mucho bien. Ahora, en este día, no solamente nosotros podemos ver que Jesús era 100% Dios, históricamente ahí lo podemos ver en los evangelios, y también 100% hombre. Y esto es una de las cosas que ellos batallaron, los judíos, porque ellos no podían recibir. Él decía, soy un hijo de Dios, y ellos me dirán, este está diciendo que es Dios, lo van a matar. Y los enemigos enseguida tomaron, este es lo que vamos a usar para destruirlo, porque está diciendo que es Dios. Y el Hijo de Dios que tenía que venir, el Mesías, el Cordero, la misma persona. Tanto fue así que cuando Juan Bautista estaba, que me parecía mucho a Elías, con el pelo de camello, y estaba en el desierto, presentando, pues Juan fue visitado ahí por los que le enviaron de los fariseos, y le hicieron tres preguntas que son proféticas. Ellos esperaban que Elías viniera en cualquier momento. Elías, aquel hombre sujeto a pasiones, que fue levantado por un carro de fuego y desapareció, que se quedó Eliseo en su lugar, ¿se recuerdan? Bueno, ese Elías es el que ellos querían. Lo buscaron, así como lo buscaron en aquella generación, lo esperaron en cada generación. Y yo no sé qué es lo que enseñaban los fariseos, que era el grupo más fuerte, o los saduceos en aquel tiempo, pero sí ellos vieron que tiene todas las características, porque abrían las escrituras y decía, pelo de camello, esto, tiene algo fuerte, es atrevido, nos da miedo hasta acercarnos allí. Elías es. Pero por otro lado decían, bueno, pues vamos a ver quién es. Y entonces vieron que tenía ciertos rasgos y ciertas cosas de poder del Espíritu, y entonces dijeron, puede ser también que estemos equivocados y sea el Mesías. Entonces ya fueron allí y le preguntaron si era Elías, si era el Mesías y si era el profeta. Y ese punto del profeta es algo que es importante. El profeta, Elías viene a restaurar todas las cosas, pero el profeta es la capacidad que está escondida ahí en lo que es toda la ley de manifestación y exposición del Hijo. Entonces, el libro de que si era hijo de David, el Mesías que iba a venir, ellos entonces pensarían que el trono de David se iba a sentar en un heredero de David, según ve. Pero en ningún momento pudieron darse cuenta de que las tres personas que ellos mencionaban eran un solo espíritu, era una sola persona. El profeta es Jesús, el Cristo o el Mesías es Jesús, y Elías es Jesús. Y cuando le fueron a preguntar eso a Elías, pues Elías simplemente, Juan Bautista, él dijo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy el Mesías, ¿quién tú eres? Y inmediatamente él le contestó algo que nosotros todos podemos hacer en este día. Les llevó a la Escritura, al capítulo 40, y no nos entendieron. El capítulo 40 aparece, vos que clamas en el desierto, enderezad el camino del Señor. Bien, entonces mucha gente en este día va a escuchar que nosotros que Dios tiene un plan de restauración total, y ese plan es de edificación
en esa restauración, en esa edificación, es un hijo de Dios que Dios quiere presentar completo, espíritu, alma y cuerpo, no solamente en su carácter, sino completo. Y van a buscar, y tú le vas a dar alguna escritura, y ellos van a decir, no sabemos, pero no lo van a creer. Y debemos tener esto en consideración, porque cuando Moisés, al final de esos años, estuvo ahí y leyó la bendición y la maldición en 2 montes, y Moisés les dijo a ellos, ustedes han visto las grandes maravillas que Dios ha hecho, ustedes han visto, ustedes han visto todas las cosas, y ustedes han participado de todo, pero hasta el día de hoy, le dice, Dios no les ha dado a ustedes ojos para ver, ni corazón para entender. Quiere decir que vieron, escucharon, y es como si no hubieran visto ni escuchado nada. ¿Entiendes lo que te quiero pasar? El único que puede darnos a nosotros ojos para ver, corazón para entender, es aquel que fue puesto por el Padre y que mandó su Espíritu, y aquel en el cual nosotros solamente podemos ser uno. No podemos ser uno por estudiar la Biblia, por enseñanza, por ser teólogos, o ser pastores, o superpastores, o apóstoles, nada de eso, sino por la realidad de la hechura del Espíritu Santo en nosotros. Y para ello yo tengo que trabajar en eso. Si yo no trabajo en eso, imagínense, escucho algo y ni hago una oración, ni pregunto al Señor, o por allá escucho otra cosa, por acá veo una cosa en televisión, o por acá me dice un hermano una palabra en la iglesia, no sé. Si yo no actúo, si yo no, por lo menos en la unión que tengo con Dios, decirle, Señor, mira, tuve este sueño, ¿qué cosa es esto? Y todo, de Él nos está motivando. Te preguntaré y tú me enseñarás. Eso dice Job. Pero hay que preguntar. Tenemos una relación con el Padre, somos hijos y tenemos relación con el Padre. El único espíritu que nos une es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la fuerza de Dios, es la dinamita, es el poder que Dios nos ha dado. ¿Y saben lo que es el Espíritu de amor? O sea, el Espíritu de Dios es puro amor. Porque Dios es amor. Si Dios es amor y Dios es Espíritu, entonces el puro amor de Dios es Espíritu. El puro amor de Dios es la realidad nuestra. Entonces imagínense, en el estudio de la mañana yo vi algunos puntos que son cruciales, son básicos, para que en nuestra vida diaria nosotros podamos poner por práctica una de las cosas más terribles que nosotros, en nuestras realidades, con trato con los demás, es las ofensas que tienen los demás para nosotros, y lo que ofendemos a otros, los conflictos personales, matrimoniales, familiares, el mundo es un conflicto total y completo. ¿Sí? ¿Cómo entonces nosotros podemos participar de todos estos conflictos? ¿Con qué espíritu vamos a hacerlo? ¿Con el espíritu del mundo? Bueno, pues tendremos que buscar entonces qué espíritu nos interesa. A lo mejor nos gusta el espíritu socialista y vamos a ser los socialistas cristianos del mundo. Nos gusta entonces el espíritu capitalista, los capitalistas cristianos del mundo. Nos gusta entonces el espíritu, por no decir, de alguna denominación. Y entonces vamos a hacer denominaciones, del espíritu de la denominación cristiano. No. Está por encima de la denominación, está por encima de todos los ismos, de todas las ideas, de todos los espíritus, de todo lo que el hombre ha creado, ha hecho, ha impuesto y se enseñorea. El hombre en el mundo es otro Dios. Y nosotros que cargamos las dos naturalezas, no podemos ser otro Dios. Porque cuando yo comienzo a ser otro Dios, me voy a enseñorear de los hombres y me voy a retirar del servicio de la mesa para sentarme en la mesa. Y me voy a sentar y decir, bueno, aquí yo soy entonces el grande, estoy sentado, y ustedes me tienen que servir a mí, porque Dios me puso en esta posición. Díganme si eso no es
la posición que tiene la mayoría de nuestro pueblo evangélico y católico. Cuando Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y exactamente nos sirvió a todos. Nos sirvió y nos dejó un legado, nos dejó una herencia, nos dejó las pautas a seguir, pero 4 evangelios no me pueden a mí dar toda la información de Jesús. Y el Espíritu de Dios mandó a escribir, y alguien escribió, tomará de lo mío. Dice que Jesús dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué cosa de Jesús? Poquito, cuando era un hombre como tú y como yo, que decía, yo y el Padre soy uno, somos uno. Entonces, toda la capacidad que había en Jesús es toda la capacidad del Padre, pero toda esa capacidad en la voluntad del Padre. Y Jesús presentó, como nosotros ahora presentamos a Dios, una voluntad propia. Es como dice, como era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque él, desde el bautismo en adelante, desde Jordán, desde que Juan lo bautizó en adelante, no negó su realidad y su verdad, pero actuó completamente como debe actuar un hombre. Y todo lo que él ganó en el desierto, cuando lo tentó el diablo, y todas las cosas que fueron hechas por él, todo lo que él hizo en su vida en 3 años y medio, es toda la justicia con la que el Señor nos ha dado la bendición de que nosotros seamos llamados justos. ¿Por qué? Porque esa misma obediencia la llevó hasta la cruz. Nos recordamos cuando estaba en Getsemaní, que hacía Jesús: Padre, si no hay otro camino, que se cumpla tu voluntad, pero yo quiero cumplir tu voluntad. No es que Jesús estaba por pasar, no, que voy a pasar, no, es que como que voy a pasar esto como un hombre, no sé lo que va a pasar, no, es que era la capacidad del hombre que Dios diseñó puesto a prueba, no el hombre separado de Dios, como aquel hombre de la cruz, ¿se recuerdan? El ladrón malo, como decían, ¿ves? Era como el ladrón bueno. Ocupó el lugar nuestro, y ocupando el lugar nuestro, presentó una voluntad aparte de la de Dios. Se necesitan 2 voluntades para una obediencia. Fíjate bien. Pero si el Señor es uno con el Padre, como tú y yo somos uno, pero hay unas palabritas que dice ahí en el capítulo 17 adelante: Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, y yo decía, ¿y qué Jesús se fue entonces para el cielo? Yo decía, cuando leía la Biblia, Juan, como decía al principio, que estaba leyendo el libro de Juan hace muchos años, cuando era un joven, y yo decía, ¿será que Jesús se fue y mandó que esto fue lo que él dijo fuera? De entrada él lo estaba haciendo en el Espíritu, cuando estaba con ellos en el mundo, cuando tenía que funcionar, 100% como un hombre, sin dejar de ser uno con Dios. ¿No se parece un poco a lo que nosotros vivimos? Somos uno con Dios, pero más sin embargo nosotros tenemos una mente que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestras enseñanzas, tiene que ver con nuestra religión, tiene que ver con todo lo que entendemos, aún de lo que leemos en la Biblia entendemos. Y todo eso tiene que reestructurarse, tiene que ser llevado, ser enseñado. Hay algunas cosas que podemos enseñar, como esta de, bueno, si Juan se encontró en la Biblia y se encontró en la Escritura, pues tú también te puedes encontrar por medio del Espíritu. Si ellos no tenían el Espíritu, y Juan le dice dónde estaba él en la Escritura, en Isaías 40, podrían, a lo mejor se dieron cuenta, a lo mejor eso fue una discusión entre ellos. Una discusión, no, que sí, que no, que yo tengo la razón, porque recuerdan la teoría tal y recuerdan la doctrina tal, y ahí se quedaron y no pasó nada. Pero si hubieran tenido la asistencia del Espíritu de Dios, como la tenemos nosotros, enseguida se hubieran dado cuenta de que Juan era el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Elías, el Espíritu del profeta. Y eso es lo que necesitamos en este día. Somos los hijos de Dios, eres otro Dios, pero estás funcionando con una mente limitada,
No, estamos funcionando con la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo yo no tengo una discusión en mí. Las cosas son claras. Las cosas son de luz. Las ideas soy entendido de las cosas de Dios. Y dice, ¿por qué? Porque aún los profetas escribieron, Isaías escribió, los entendidos resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, en este día es muy importante entender. Con el tema de la voluntad es muy sencillo. Okay. Entonces, que el asunto del libre albedrío es un tema teológico pesado, porque que libre albedrío, que si de esto, que si lo otro, que por ahí, ¿para qué vamos a revisar nada de eso? Pero esa palabrita no quisiera usarla, pero sí tenemos una voluntad propia. Y esa voluntad propia, pues, en la experiencia de la unión con Dios, está sometida al amor de Dios. Si en la experiencia mía como cristiano, como hijo de Dios, como unido con Dios, en el testimonio del Espíritu, en el testimonio de mi corazón, si yo no amo la verdad, esto es muy fuerte. Inmediatamente Dios envía un poder mentiroso para que crean la mentira. Tú dirás, bueno, ¿qué quiere Dios que no nos quiere dar la luz? No. Dios nos da ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender, pero es si nosotros amamos, si le respondemos a Él. Tú eres digno de ser un hijo de Dios si estás respondiendo al Padre. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo que no le faltaba nada, no tenía nada, pero el hombre dijo, oye, espérate, aquí yo le he puesto ya nombre a las vacas y a los chivos, y veo que un chivo es macho y una chiva es hembra y un chivo es macho. Veo que hay un perrito hembra y un perrito macho, un león, pero yo no quiero hablar y no tengo que hablar, voy a hablar al león y el león me dice, y no es mi mismo lenguaje. Es más, yo sé que no tiene lenguaje. ¿Ve? El león tiene siempre la misma cara. Podrá ser agresivo y todo, pero tiene la misma cara. Entonces pinta un león. Todos los leones de todos los libros de texto, de todos los libros de los niños son iguales. Y ya te me dibujo, y yo te dibujo un león. Me dibujo un tigre, más o menos con su rayita, y yo te digo un tigre. No hay expresión. Nosotros tenemos, dice, a cara descubierta la gloria de Dios en nuestra expresión. Es diferente. Entonces este Adán, según lo que dice ahí, si tú quieres, y lo que es querer así, que ve, si tú lo ves como la palabra, tiene profundidad, porque todos los días pasan cosas que están ahí escritas. Y entonces pues Adán dijo, dice Dios, bueno, pues lo que te tengo que dormir para poderte. Y durmió. Yo le llamo el sueño de Adán. ¿Y cuánta gente está en ese sueño? Mas, sin embargo, eso le ocurrió a un hombre que se llamaba Adán. Y yo lo creo así. Y entonces cuando despertó, no sé qué tiempo, no sé qué, con una costilla, ahora sabemos que la composición química del hombre y de la mujer es la misma. Y de todo ser humano. Se llama DNA. ¿Ven? La constitución, la escalera de Jacob, donde suben todos los sistemas químicos y baja y los mensajes escritos que no se saben, ni la ciencia sabe los mensajes que hay dentro de nosotros. Y es más, era un misterio de cómo se hizo el hombre, cómo se unió todo y cómo salimos exactamente en el diseño de los cromosomas que dieron la información. Un cromosoma no se ve así a simple vista. Mas, sin embargo, cuando usted lo estira, tiene 1,5 pies y 2 pies de largo. Eso todo allá adentro. Y tiene que estar una información con la otra. Pam. Y ahí salió Pablito acá y Pablo acá, ¿verdad? El misterio. Como dice el Salmo 139, mi embrión vio en tus ojos. 51, mi embrión vio en tus ojos. 139, también está también. Sí, fui entretejido en lo más profundo de la tierra. Dice, todas las cosas estaban en tu libro, ninguna de ellas faltó.
toda la información fue perfecta. ¿Sí? No soy ni más, ni me cambian todos los días los ojos de color, ni lo que se enseñó ahí se enseñó. Y aún el misterio va mucho más allá, porque cuando vemos a Moisés como cualquier niño, no era cualquier niño. Era uno que tenía que entrar a descubrir que Dios lo había diseñado y que Él era el libertador. Lo sabía en su espíritu, pero no sabía que tenía primero que Dios tratar con él. ¿Y qué hizo Moisés? Bueno, pues Moisés, lleno dijo, bueno, pues yo saco cuenta, tengo 40 años, pues imagínate, ya me estoy poniendo viejo. Ahora estoy fuerte, con 40 años, los que tienen 40 por aquí, esos pensamientos son de Moisés, son tuyos también. Y entonces, ¿por qué pasó? Que hizo por su cuenta propia todo lo que hizo, que está escrito, y cuando mató a aquel hombre y todo, pues la discusión entre unos hermanos de él, su raza, pero imagínate, se le cayó todo, tuvo que huir. Entonces Dios comenzó a tratar con él, hasta un día que Dios se le presentó en la zarza. Hasta entonces el nombre de Jehová el nombre de Dios no había sido revelado. Y Moisés se vio en esa zarza. Y Moisés recibió ahí la invitación, pero Moisés ya no tenía ni fuerzas por él mismo, su voluntad, ya había pasado muchos años, ya no sabía si vivían sus hermanos y su familia. Todas las cosas se fueron, todos los sueños se fueron volando. Todo lo que él aprendió, todo lo que él vivió, todo lo que él fue enseñado en todos los misterios de lo que es los propósitos de Dios con la tierra, con el hombre, y muchas más. Y no tenemos tiempo esta noche, pero vamos a ver si después tocamos un poquito eso y cómo fue preparado para algo grande. Pero eso vale, pero no era de la forma de acción del hombre, sino a través del Espíritu de Dios. Y cuando él terminó todo aquel diálogo que se recuerdan que tuvo con el Señor ahí en la zarza, el Señor le dijo: mi presencia irá con tu boca. Cuando él descubre que Dios está dentro de él, yo no sé si lo entendió, ni no entendió, pero él lo hizo, como Dios dijo. Y efectivamente, su presencia fue con su boca. ¿Cuándo vamos nosotros a tener en cuenta que si hay que restaurar, que si hay que edificar, y si nosotros necesitamos cambio, tanto físico como espiritual, como cambios de carácter, si necesitamos parecernos a un hijo de Dios, que tal vez nos imaginemos como es un hijo de Dios, por los escritos de la Biblia, vamos entonces a estar expuestos a una sola cosa, la voluntad de Dios. Cuando Dios le dice: ves tú, Moisés, entonces Moisés comienza a actuar conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de él y la voluntad de Dios se unieron para entonces ser lo que Dios quería que él fuera. Y esa es una de las cosas básicas que nosotros tenemos. No es hacer lo que a mí me parece, no es vamos a edificar lo que yo quiera, sino es vamos a dejar que el altar de Dios comience a funcionar con la víctima. El Señor Jesucristo dijo: cada uno lleve su cruz y sígame. Y nosotros, claro, nos han enseñado que bueno, que tenemos que dejar de tal cosa y dejar tal costumbre, y así. Mucha gente, pobrecito, han trabajado tanto que no han podido, bueno, imagínate. Y cuánto han tratado de ser buenos y ser perfectos, y no han podido llegar ni siquiera a la esquina siendo perfectos. De aquí a la esquina, allí comenzaron a pensar otra cosa. Pero esta fue la realidad. La voluntad de Dios y nuestra voluntad solamente pueden funcionar cuando el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu comienzan a crear, no es la palabra crear, sino a funcionar en uno, en un solo amor, una sola fe, una sola virtud.
Y esto no es para que pasen 1000 años más y se quede escrito aquí, y vengan entonces los hijos de los hijos de los hijos nuestros. Y entonces digan, mira, mi papá, mis abuelos, mis abuelitos y mi pasada familia tuvo todo esto aquí y no lo pudo vivir. ¿Por qué? Porque se está encargado el Espíritu de Dios y está diciéndole a todo el pueblo de Dios de muchas formas, en sueños, en visiones, en revelaciones, en todo. Está diciendo que ese es el tiempo de restaurar todas las cosas. Este es el tiempo de los edificadores. Este es el tiempo de edificar. ¿Y qué es lo que tiene que edificar? Un hombre. Dios no dio la salvación de Jesucristo para ser nosotros eternamente espíritus, sino entonces hubiera quitado el capítulo 11 del libro de Hebreos y no me hubiera dejado este capítulo donde dice que en ese juego de la fe que está ahí, dice, ellos no pudieron recibir lo prometido, pero Dios proveyó para nosotros algo mejor, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Entonces imagínense, del monte de Sion están todos nuestros amados y nuestros hermanos, desde los que murieron ahí con la fauces de los leones, hasta nuestros padres que duermen con el Señor, están ahí diciendo, oye, a ver si Pablo le echa ganas, porque la verdad que en espíritu tenemos todo grabado, pero si un espíritu no puede comerse un taquito como comimos esta tarde, necesita un cuerpo. Y eso está garantizado por el Señor Jesús. El Señor Jesús no se quedó en la cruz. No es una locura, es una locura para los que no tienen el Espíritu Santo para ver estas cosas. Es una locura para los que tienen la mente natural. Pero la mente de Cristo es la capacidad de que nosotros tenemos de todo nuestro ser. La mente tuya no es tu cabeza solo, no es tu sistema de cerebro. La mente tuya está en cada célula de tu cuerpo. Y en cada célula de tu cuerpo está la vida, y está la vida deseando manifestarse. La mente de Cristo, claro, que lo usamos en el nivel religioso como si conocemos más de la Biblia, si conocemos más tú sabes, de las cosas, pero la mente de Cristo es esa que mencionaba Moisés. Hasta hoy Dios nos les da a ustedes ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Porque con los ojos han visto y no vieron, con el oído han oído y no oyeron. Dígame si eso no fue exactamente cuando Jesús hablaba en parábolas, lo que le habló al pueblo allí. Y los malos no entendían, los que tenían corazón perverso y no entendieron y se confundían más todavía. Ese es el legado que Dios nos dio a nosotros. Ahora, en la parte de responsabilidad, pues bueno, yo sé, aquí hay unos jóvenes de más de 60 años. ¿Sí? Yo creo que José Luis lleva 55, ¿verdad? Pero están por ahí. Estaban diciendo que si conocieron a mi hermano, dice, sí, hace 27 años cuando tú viniste de Cuba. Y oye, no sigan. Descubrieron ahí más o menos, y digo, no, si ustedes son de 30, de 50, mira, no te preocupes por eso. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando tuvo el hijo? 100. ¿Y qué pasó a Abraham? Sí, 75 más todavía, tuvo un hijo, 75 más y tuvo otro. Y después que se murió Sara, estaba bien alborotadito ahí, bien fuerte. Y toda la historia en la Biblia pasa así. Sí. Entonces, ustedes tienen que simplemente edificar sobre la base. La base es vida, es resurrección. Y simplemente esa base de vida y resurrección tiene el secreto, tiene los ingredientes, pudiéramos decir, tiene el poder de realmente reestructurar, rehacer, y no solamente una restauración para que tú digas, bueno, pues yo voy a restaurarme 10 años de mi vida, 10 años más joven. No estamos hablando es algo más que eso. Es una naturaleza que no se puede entender a menos que tú la vivas.
Así como tú vives ahora, tengo hambre y tengo que comer, ¿ve? Y otras cosas más, para no abundar en eso, pues igualmente, esa es la naturaleza de un hijo de Dios. ¿Cómo será? ¿Cómo fue en Jesús? Bueno, hay muchos lugares donde está revelado cómo fue, pero realmente, mientras nosotros no vivamos una experiencia, no podemos decir que sabemos, porque precisamente la experiencia es mucho más que el conocimiento que viene. La verdad tenemos que conocerla. Alguien tiene que decir que Jesucristo viene, y viene en un cuerpo de muchos miembros, y que Jesucristo es el Señor, y que toda rodilla se tiene que doblar arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿ve? Y que el Señor Jesucristo viene a través de su reino, y que viene el Señor Jesucristo. Eso no podemos negarlo. ¿Ve? Ahora, si inventamos que viene en los cielos, en las nubes, de esta forma, de lo otro, no sé, en los judíos que van a hacer el templo, usted puede pensar lo que quiera. Jesucristo viene en el cuerpo de muchos miembros de su sacerdocio, y eso es lo que encargó a sus profetas, que no dejaron de hablar cuando entonces él diera el mensaje, para que entonces los demás se apercibieran. Lo que tenemos nosotros, tenemos una escritura, ¿ve? Que por 2000 años, bueno, 1500 años hasta Lutero, ni se conocía en el mundo. Pero los judíos habían oído, toda la gente decía, los judíos fueron los que mataron a Jesús. Así decían en el barrio mío. Y era mejor en un sistema católico como que teníamos en Cuba, era mejor no ser judío, porque le llamaban polaco. Y se cambiaban ellos mismos el nombre porque, imagínate, era terrible. Pero bueno, nosotros hoy somos verdaderos israelitas, somos judíos, somos circuncidados en nuestro corazón, somos hijos, y todos podemos estar 10 años más, 20 años más diciéndolo. Vamos a vivirlo. Entonces yo te estoy tratando esta noche para que tú pruebes. El Señor dijo, pruébame, yo te voy a abrir la ventana del cielo. Y la gente piensa, es que nos va a llover los dólares. No, las ventanas del cielo son los misterios. ¿Ves? Dice, viene un nuevo cielo, una nueva tierra, y pensamos, es que el cielo se va a pintar ahora rosa, más bonito rosa, no azul. No, que la tierra se va a llenar de fuego. No, la tierra es esta, los cielos tuyos están ahí, son tus pensamientos, el nombre del Señor está aquí como un sello, el nombre aquí, ahí es donde está toda la capacidad de poder entender y participar de todos los misterios de Dios. Entonces es un tiempo de mucha expectación, pero sobre todo es un tiempo muy duro, muy fuerte, porque lo que está pasando en todo el que reciba el mensaje es una sola cosa: o le cree o no le cree. Y no hay otra forma de poderlo creer si no es por viendo la pregunta del Señor. Señor, mira que me dijo el hermano tal, mira lo que yo escuché, porque eso está escrito, que todos seremos enseñados por Dios. En cuanto a la voluntad, pues quiero terminar con esto porque va a ser, el tiempo ya ha pasado, y la voluntad es algo muy tremenda. Nos quedamos ahí cuando el Señor hizo a Adán, después le presentó a la esposa y toda esa serie de cosas, y recuerdan que fue lo que le dijo el Señor a Adán, no a Eva, sino a Adán: puedes comer de todos los árboles del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque te vas a hacer un animal. Y tú sabes que los animales se mueren. Una vez un hermano, yo estaba viajando con él, y me dice que, le digo, cuando Dios le va a hablar a Adán, sabía que el animal nace y se muere. Voy a hablar de muerte. Si comes el árbol, te va a pasar lo del animal. Más claro, ni el agua. Entonces me decía, no, que la muerte entró, la muerte del hombre, compadre. Y yo decía, pastor, la muerte del hombre, no la muerte de los animales. Los animales están limitados. Imagínense cuántos grillos habría en el mundo si el hombre no hubiera pecado. Yo le digo, nos cabíamos aquí, estaban manejando por aquí con esta camioneta y teníamos que estar espantando los grillos. Decía, ¿dinosaurios? ¿Estarían todos los dinosaurios ahí? No, entonces... Claro que sí.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro, eso sabemos, sí. Y lo importante de esto es que simplemente, mira, hermano, Dios trabajó en dos partes. Primer hombre, quiero terminar con esto, es alma viviente, fue hecho en alma viviente. Él cumplió la ley. La ley dice, ¿comes o no comas? Si comía y si no comía, la iba a cumplir. Toda ley puesta está revelando una justicia. Y Dios le dio a él, porque fue hecho tan a la imagen de Dios, el verbo construyó el hombre. El mismo Dios dijo, me comprometo con la parte física del hombre, con el verbo le voy a dar todos los atributos físicos de todo, a mi imagen, y voy a soplar en su nariz. O sea, Dios está completo en cada hombre. Los hombres no lo saben. Por esa razón, Él vino a cumplir, a traer lo que se había perdido, ¿no? Como dice, rescatar lo que se había perdido. No el hombre, lo que se había perdido es la unión. El hombre del mundo no tiene conciencia de que está unido con, que Dios, su espíritu, es una parte de Dios dentro de él, es la semilla. Y claro, no ha amanecido la semilla, no ha nacido de nuevo. Y el hombre, completamente, en toda la cultura de la tierra, no sabe dónde viene, a dónde va. Entonces, imagínate, diciéndole de dónde viene, a dónde va, no lo va a creer tampoco. Porque si el Dios no le da ojo para ver, ni oído para oír, pero ¿qué pasa? En este tiempo es el tiempo donde sus instrumentos, donde su cuerpo, su sacerdocio, sus profetas, como usted quiera verlo, ahí tiene que haber, hay un pueblo, hay gente de Dios que comienza a darle este mensaje a todo el pueblo de Dios primeramente y a toda la humanidad. Dios es bueno. La salvación de Jesucristo es para todos, no es una salvación nada más que para los mexicanos, los cubanos, es una salvación para todos, porque Él vino a salvar el orden que tenía. ¿Y el orden cuál fue? Bueno, los edificadores que tenían que edificar. Nosotros tenemos la historia más reciente, que es la historia de los judíos. Los judíos tomaron la piedra, esa piedra que usted ve aquí atrás, en la piedra de ángulo, y dijeron, no, si esto no nos sirve, no, y la tiraron. Lo que te estoy diciendo con esto es que para nada tomaron al Señor en época de Isaías, por ejemplo, 400 años antes de Cristo. Dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Cuál es nuestra rebelión en este día? A lo mejor no lo sabemos, y tenemos que escuchar por la misericordia de Dios, que Dios nos está diciendo, eres rebelde. ¿Cuál es tu rebelión? Tu capacidad de ser otro Dios en la tierra. Y ese otro Dios en la tierra está ahí jugando a quién manda más y quién sabe más, y está por todos lados. Y te digo una cosa peligrosa, porque el Señor dijo, vamos a extender, vamos a poner un querubín y una espada. No va a decir que el hombre extienda su mano, coma del árbol de la vida y sea eternamente separado de Dios. Dios no puede hacer otro hombre. Digo, otro Dios. Dios se hizo a sí mismo. Nosotros somos uno con Dios. Y en esta voluntad que tenemos personal, esa es la voluntad que se necesita para poder glorificar a Dios y obedecer. Y todo nos dice, yo estoy en una ley donde tengo que manejar, tengo que hacer todas las cosas conforme a las leyes establecidas y todo. O sea que no me es difícil entender. Y detrás de esas leyes, pues estoy yo. Ahora Dios nos dio una ley más alta, la ley del Espíritu de vida que me libró del poder de la ley del pecado y de la muerte. Cada vez que nosotros podemos funcionar en esa ley, automáticamente el pecado y la muerte están bajo el poder de esa ley. Bueno, yo creo que si lo dejamos ahí, ¿sí? En la parte de la voluntad, ustedes entendieron bien. Si no tenemos buenas voluntades, no podemos verificar al Señor. Pero realmente esas dos voluntades me llegan al punto de que me hacen a mí decidir por Dios, y entonces el que Dios me quiere escoger, yo me dejo escoger. Ahora, le digo a un hermano, en la Biblia hay casos iguales. ¿Qué caso que dice, bueno, no quieres, toma otro oficio?
Pero también hay un caso donde dice, Jonás, yo quiero que vayas a Nínive. Y Jonás dijo, no, me voy por crucero porque me voy para el mar, el Nínive está para la tierra, yo voy para el mar. Y de todas formas tuvo que ir a Nínive. Entonces yo no sé, como es tan personal el llamado, yo no sé si a lo mejor tú le dices a Dios, a tu Señor, a tu Dios, no Señor, yo no quiero, y el Señor te dice, está bien, que otro toma su oficio, como estamos dando la gracia y los juicios de Dios son inescrutables, pues yo no sé qué va a hacer contigo, ¿ves? Pero conmigo ha sido bueno, ¿okay? Y cada vez pues estoy más agradecido y más convencido de que realmente para algo nacimos en este tiempo, como cantamos un canto que dice, nacimos para darle gloria. Esa es la verdad más grande que podemos cantar. Y dentro de esa verdad, dejémonos enseñar por el Señor. Hay edificadores donde menos nos pensemos. Los edificadores no tienen que haber estudiado teología, no tienen que haber ser graduados de pastores, no tienen que ser nada. Olvídese de la elección del Papa, olvídese de todo lo que nosotros conocemos físicamente y le llamamos iglesia. El Señor tiene su cuerpo, que es su iglesia, ¿okay? Y tiene su revelación, porque de eso depende que el mundo entero sea salvo para la gloria del Señor Jesucristo. Y después lo que sigue, hay más, pero vamos a dejarlo para la siguiente clase. Okay, Padre, te damos gracias esta noche, porque sabemos que tú nos diste el corazón para entender, oídos para oír, y tenemos la capacidad de unión contigo y un fruto gratis del fruto de tu Espíritu. Gracias por meditar en estas cosas y creemos y queremos, Señor, que tú nos ayudes y nos corrijas para que la excelencia sea siempre a través de tu Espíritu. Sea Dios veraz y todo hombre que sea mentiroso, porque no hablamos sino es a través de pedirle a los demás y exhortar a los demás que se comprometan contigo y que se reconcilien contigo. Padre, si mi cuerpo está en necesidad de reconciliación, de mi espíritu a mi cuerpo con un solo espíritu que es tuyo, yo tengo y es mía la resurrección. Y yo te pido, Señor, de que así en cada hermano podamos nosotros ver que hay una reconciliación primero en nuestro corazón, en el altar, para que todos nuestros seres, espíritu, alma y cuerpo, sean completamente irreprensibles para traer tan grande propósito y tan grande bendición a toda la tierra. En el nombre tuyo, Señor, oramos esta noche. Amén, Señor. Gracias, Padre.